Pedro Ferriz de Con, en Central FM. Equilibrio. Y como siempre, les saludamos con todo el entusiasmo y con mucho cariño en esta mañana, transmitiendo esta emisión, esta primera emisión de Central FM Equilibrio, a través de www.centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, de nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana, y en plataformas, diversas plataformas en Twitter, que por cierto ya hay otra vez tweet, ya volvió la vida, ¿no? Después de lo que sucedió el día de ayer con esta caída mundial de Instagram, de Twitter, de Facebook, de todo se vino abajo. Como diría mi querido Emanuel, todo se derrumbó y se derrumbó en serio. Y bueno, esto trajo por consecuencia algo que se me hace muy interesante el analizar contigo. No podemos ya vivir sin el internet. No podemos ya vivir sin las plataformas, ya nuestra vida se ha hecho complementaria con lo que desde los satélites se nos apoya en todo el mundo para intercomunicarnos, y nos damos cuenta de que sí, es una nueva forma, una nueva tendencia. Si esto hubiera pasado hace 20 años, pues quién hubiera dicho algo, pero pasó el día de ayer, se cayó todo y miles de millones de personas resultaron afectadas por todo este fenómeno. Bueno, pues así estamos, y si me lo permiten, empezamos. Aquí hay un resumen con las noticias más importantes de esta mañana. Esperamos que nos acompañen con mucho cariño. Aquí estaremos con ustedes. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Parece que se están ya acercando las presiones fuertes de los Estados Unidos hacia México por la inseguridad, por la falta de una estrategia para la misma. Y Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, viajará a la Ciudad de México el próximo viernes para encabezar a una delegación norteamericana que insistirá en participar en negociaciones de seguridad de alto nivel con México. Esto lo comunica la Casa Blanca. Dice que Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, Merrick Garland, fiscal general, y otros funcionarios van a acompañar a Blinken, destacando que el objetivo es proteger a los ciudadanos. No estamos protegidos. Hacer más seguras y fuertes las dos naciones. Pues se está manifestando vulnerabilidades del lado mexicano. El diálogo se cimentará en prevenir el crimen transfronterizo, perseguir a las redes criminales, promover los derechos humanos y la aplicación de la ley. No escuché en todo esto nada que tenga que ver con abrazos y no balazos, nada. Hay que decir que el gobierno de México la semana pasada, a través de Marcelo Ebrard, se hizo el anuncio de que la estrategia de la iniciativa Mérida desaparecía, estaba muerta. Entonces ahora vendrá otra vez un contraataque de los Estados Unidos para decir, espérame tantito, aquí tenemos que lograr algo juntos, quieras o no quieras. Bueno, al mismo tiempo que el Vaticano iniciaba en el 2010 una investigación en contra de los Legionarios de Cristo por denuncias de abuso sexual de su fundador Marcial Maciel, la congregación abría 3 fideicomisos en Nueva Zelanda, en donde acumuló en casi una década $295 millones, según se da a conocer a través de una investigación periodística internacional conocida como los Papeles Pandora. El primer instrumento financiero, denominado The Retirement and Medical Charitable Trust, o Fideicomiso Caritativo Médico y de Jubilación, fue constituido el 6 de julio del 2010, 3 días antes que se hiciera público que el cardenal Velasio de Paolis, entonces responsable de las finanzas vaticanas, fuera instruido por el Papa Benedicto para sanear a la legión y poner orden en sus dineros. Este fideicomiso se nutría de otros 2 instrumentos constituidos en noviembre del 2011, también en Nueva Zelanda, bajo los nombres de Salus Trust y Alpha Omega Trust, que están vinculados con el sacerdote mexicano Luis Garza Medina, quien es de los legionarios más destacados, así como de 2 de sus hermanos. En esa estructura inyectaron millones de dólares que venían de lo que llamaron una herencia familiar. De acuerdo con las actas de creación, ambos tenían $100 de capital, como capital inicial, $100, $100, 100. Y los fondos incorporados después constituían transferencias bancarias
en efectivo y posiblemente acciones del grupo empresarial mexicano Alfa, de la familia Garza Medina. Al referirse a los escándalos de los paraísos fiscales, Andrés Manuel López Obrador dice que nada de esto es sorpresa, ya que Raúl Salinas de Gortari, hermano del incómodo del expresidente Carlos Salinas, sacó $100 millones a través de Citibank. Se dio a conocer una lista de los que sacan dinero para guardarlo en el extranjero. Una lista grande, y hay de todo. Bueno, decirle a los jóvenes, desgraciadamente, no es novedad. Los que tienen ahora 20 años no habían nacido cuando ya se había dado a conocer que el hermano del presidente Salinas, Raúl Salinas de Gortari, había sacado del país $100 millones utilizando un banco famosísimo. Y era el Citibank. Bueno, en esas listas está Julio Scherer, ex asesor jurídico del presidente de la República, está Manuel Bartlett, para fines prácticos, ¿no? Ahí está gente como Jorge Arganis, secretario de Comunicaciones y Transportes. En fin, hay muchos ricos, pero pues muchos de ellos tienen explicables fortunas, otros inexplicables. Ricardo Anaya reveló que la Fiscalía General de la República ordenó reabrir el caso de las acusaciones que se le formularon en 2017. En el último de los 4 capítulos que publicó en videos, el ex candidato presidencial panista comunicó que como lo hizo pedazos en sus argumentos a la Fiscalía en su contra por presuntos sobornos que habría recibido por apoyar la reforma energética, ahora pretenden utilizar el viejo truco del refrito, y lo dijo en este sentido. Pero esta Fiscalía tramposa, que en todo obedece a López Obrador, se pasa la ley por el arco del triunfo. Le vale gorro lo que diga la Constitución. Cuando por fin los obligué a entregarme la carpeta que me sirvió para despedazar su acusación, se ardieron. Y ese mismo día sacaron este documento. Y la orden es clara: que se reabra la carpeta de investigación de 2017. Fíjense nada más, o sea, quieren ir por Ricardo Anaya como sea. Y fíjense, un juez le niega a Ricardo Anaya la posibilidad de comparecer en su próxima audiencia por videoconferencia desde un lugar fuera de la Ciudad de México, entiéndase, desde un lugar fuera de México. Lo hizo ver que podía ordenar su presentación física en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. También aplazó para el próximo 8 de noviembre a las 9 de la mañana, audiencia en la que la Fiscalía General de la República lo imputará por supuestamente haber recibido un soborno del entonces director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por un monto que supera los 6 millones, casi los 7 millones de pesos, 6.800.000, para que con ese dinero, supuestamente Ricardo Anaya hubiera sido comprado para que aprobara a la reforma energética, asunto que no le tocó ni siquiera a Ricardo Anaya el tener que votar por ello. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, deberá abstenerse de realizar juicios de valor o de culpabilidad sobre Rosario Robles, quien se quejó que el funcionario violó su presunción de inocencia con algunas declaraciones que expresó públicamente, según determina un juez federal. Sin dar a conocer los motivos, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años a Antelmo Meneses García, director del Instituto Nacional de Cancerología. De acuerdo con registros judiciales, el funcionario buscó ampararse en el 4º juzgado de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México y sin embargo fue rechazado porque no agotó otros medios de impugnación como el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La reforma energética propuesta por Andrés Manuel López Obrador atentará gravemente en contra de la competencia en el sector y
en la generación de condiciones de precios justos para los consumidores. Esta es una alerta que lanza el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Dicen que perjudicará la inversión, los contratos ya firmados, la transición energética global hacia fuentes limpias y renovables y de salud para los mexicanos, además de que elevará el riesgo de acciones judiciales nacionales e internacionales en contra del Estado mexicano. Va a quedar una catarata de demandas, de denuncias en contra de esta ley que el 30 de septiembre pasado el presidente presentó esta iniciativa de proyecto de decreto para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y 9 transitorios con el argumento de fortalecer el papel del Estado, esta obsesión que tiene el presidente de hacer que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad sigan siendo las rectoras de la energía en México. Sin embargo, López Obrador aseguró que con la reforma eléctrica que propuso al Congreso se beneficiarán todos, es decir, él tiene la llave para todo. La nueva iniciativa lo que busca es de que no haya estos privilegios para que se pague lo justo por la energía eléctrica y no aumente el precio de la luz. Ese es el objetivo principal. Que no nos pase lo que está sucediendo en España. Y que si no hubiésemos nosotros llegado al gobierno, estaríamos en esa crisis. Pues gracias al presidente no estamos en crisis porque él tiene nosotros tenemos el beneficio de que nos gobierne. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, anunció que buscará a los presidentes del PRI y del PRD para ir en contra de la reforma propuesta por el gobierno federal. Garantizó el voto en contra de las bancadas del blanquiazul en las cámaras, tanto de diputados como de senadores. Xóchitl Gálvez, legisladora panista y secretaria de la Comisión de Energía, consideró que esta reforma está llena de coraje, de desconocimiento, tanto técnico como financiero. Dice que se trata de una brutal, y además lo es, brutal regresión. Para procesar la reforma eléctrica, Morena en la Cámara de Diputados designó a 2 expriistas reconocidos por su cercanía con el presidente López Obrador y su experiencia en sacar adelante iniciativas controversiales. La dictaminación del proyecto enviada al Ejecutivo en San Lázaro será discutida en comisiones por Manuel Rodríguez y Juan Ramiro Robledo. Vamos a ver qué tal les va. Estados y municipios deben miles de millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad. En los últimos días, gobernadores y alcaldes de diversos partidos políticos denunciaron que administraciones anteriores les heredaron adeudos millonarios con la compañía. Nada más para que tengamos una idea, en el 2020 la cartera vencida de la comisión era de 64,500 millones de pesos, 16% más que en el 2019, de acuerdo con un informe anual de la compañía, de la Comisión Federal. El Estado de México tiene el mayor adeudo de la empresa, con la empresa, por 19,000 millones de pesos. Luego viene Tabasco, que el presidente quiere perdonar a Tabasco por 14,000 millones. Luego la Ciudad de México con 7,000 millones. Y, por ejemplo, la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, se quejó que su antecesora, la también morenista Adela Román, le dejó deudas millonarias, entre ellas 780 millones de pesos que le debe a la Comisión Federal de Electricidad. El gobierno federal debería eliminar el cambio fiscal, el que contempla enviar a prisión a contadores públicos auditores que sean considerados cómplices si no reportan irregularidades de las empresas que auditan, ya que esto excede sus atribuciones, según opina el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Están furiosos en el Instituto de Contadores Públicos por esta propuesta de reforma. Socios de la familia del exprocurador Jesús Murillo Caram ganan mucho dinero con proyectos prioritarios de la Cuarta Transformación, mientras que uno de sus hijos, Jesús Murillo Ortega, apareció en los Pandora Papers como parte de una lista de mexicanos que se han llevado capitales a paraísos fiscales. Por ejemplo, entre el 21 y el 29 de septiembre pasados, Concreto San Cayetano y Albarga Construcciones ganaron contratos para el Parque Ecológico Lago de Texcoco
Parque Ecológico Lago de Texcoco, entiéndase el aeropuerto, ¿no? El que iba a ser, y para el Complejo Cultural del Bosque de Chapultepec, por una suma de 672 millones de pesos. Miguel Ángel Tello Ludlow, dueño de ambas constructoras, es socio de los hijos de Murillo Karam en la cadena Café Madero, y sus empresas trabajan en conjunto con Couduro Desarrollos, también propiedad de los hijos del ex Procurador General de la República. Y ahí se mueven grandes contratos y grandes intereses. Tras más de 6 horas totalmente fuera de orden, sin funcionar, empezó la duda de, oye, no entra mi WhatsApp, oye, no entra mi Facebook, oye, no hay Instagram, y así no hay YouTube. Tras más de 6 horas totalmente sin funcionar, se fueron restableciendo paulatinamente los servicios globales de Facebook, que incluyen las aplicaciones de WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, así como YouTube y TikTok. Los usuarios quedaron incomunicados, no pudieron enviar mensajes desde las aplicaciones ni abrir la versión para escritorio. Los afectados por la caída de la plataforma Facebook serían unos 2.800 millones de personas. A ver otra vez, 2.800 millones de personas. A enero de este año, Hootsuite estimó que a nivel mundial 2.740 millones de personas usaban Facebook, 2.000 millones de personas WhatsApp, 1.300 millones de personas Facebook Messenger y 1.221 millones de personas utilizan Instagram. The Competitive Intelligence Unit informó que 95.100.000 personas, es decir, el 87.3% de los usuarios de smartphones en México tienen una aplicación en redes sociales. De estos, 94.4% usa Facebook y 40.2% Instagram. Respecto a, por ejemplo, de 100,000 personas en el país, de 96,100,000 personas en el país, 88.2% usan smartphones en México, y de ese grupo el WhatsApp es empleado por el 96.9% de las personas que utilizan este tipo de aparatos, y el Facebook Messenger por el 40.2%. La caída de Facebook, de WhatsApp y de Instagram afectó a los empresarios, a los emprendedores, a los gamers, a los influencers, a todo. Nada más para decir, las acciones de Facebook se desplomaron 4.89%, y hubo un momento en donde el señor Mark Zuckerberg había perdido en el día 7,000 millones de dólares en un día. Después recuperó 1,000 y se espera que hoy haya alguna forma de recuperación, pero por lo pronto el día de ayer perdió en una sola jornada más de 6,000. Hijo, hasta a mí me duele, y eso que no son ni nuestros, ¿verdad? Bueno, son cantidades extraordinariamente fuera de orden. La fortuna personal de Zuckerberg cayó más de 6,000. Fíjense, bajó un escalón en la lista de las personas más ricas del mundo. Sus recursos disminuyeron a 121,600 millones de dólares, situándolo atrás de Bill Gates en el puesto número 5 del índice de multimillonarios de Bloomberg. Fíjense nada más lo que se puede perder en un día de mala pata. Regreso después de esta pausa. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este martes 5 de octubre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 14, con una probabilidad de lluvia del 70%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. No, el presidente de la República no deja de dividir al país. Sigue segmentando a la sociedad mexicana. Dice el presidente que existe un pensamiento más conservador en la clase media que en la clase alta mexicana, y ejemplificó a la colonia del Valle y a las Lomas en la Ciudad de México así. No necesariamente los más ricos, también en sectores de clase media, aspiracionistas. Hay más pensamiento conservador en la colonia del Valle que en las Lomas. ¿Qué quiere el presidente? ¿Qué querrá el presidente?
Bueno, obviamente lo que quiere es dividirnos, pero ¿para qué quiere dividirnos? Porque finalmente esa es la idea, ¿no? ¿Para qué? ¿Para dominar? ¿Porque un país dividido es más susceptible de ser dominado? Pues puede ser. Ahora, lo que sí se le nota es una perversión, tremenda perversión en sus intenciones, ¿no? De segmentar. Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, luego respondió sobre la Colonia del Valle que defendió. Señor presidente, no se equivoca. Esta colonia, como muchísimas de la Ciudad de México, sí es y sí son aspiracionistas. Aspiran a tener cada vez mejores servicios urbanos, mayor seguridad, mejor trabajo, buenas escuelas y atención médica de calidad. Y ese es un aspiracionismo legítimo. Dice el alcalde que la Colonia del Valle es una de las colonias con más plusvalía y de las que más recursos mediante el pago de impuestos le aporta al erario de la capital de la República Mexicana, como diciendo, nosotros mantenemos a tu Claudia Sheinbaum, es lo que estaba indirectamente diciendo. Aquí los vecinos tienen un índice de desarrollo humano envidiable, al que deberían de acceder todos los mexicanos por derecho. Los vecinos de la del Valle son organizados, se informan y exigen a sus autoridades la calidad de vida a la que tienen derecho, pero también son muy críticos de las malas decisiones del gobierno. Bueno, pues sí, claro, por supuesto que sí, son críticos de las malas decisiones del gobierno. ¿Y eso qué? Eso es ser conservador, criticar al gobierno. Esa es la idea del presidente. Sin pronunciarse sobre la vulneración de la seguridad, el presidente calificó el portazo de Puebla, protagonizado por inconformes con la entrega de apoyos por el huracán Grace, como simples gajes del oficio. Nos dieron un portazo, inconformes por este método, ¿no?, de entrega, que ya no son tomados en cuenta. Otros más también porque hay politiquería, están en contra de los presidentes municipales y le echan la culpa a una autoridad, a otra. No, es que esto es, vamos a decir, normal, son gajes del oficio. Imagínense cuántos años llevo así, y no solo enfrentando portazos, ¿no?, sino pues situaciones más delicadas y no pasa nada. No pasa nada. Nada más nos está llevando El Ejecutivo Federal no acudirá al Senado para la entrega de la medalla Belisario Domínguez, que se le otorgará a la maestra Ifigenia Martínez, una de sus compañeras de lucha. Argumentó que la legisladora Lili Téllez convocó a que se le falte al respeto al presidente de la República, por lo que no va a caer en provocaciones ni va a exponer la investidura presidencial, esta que expone a diario. Y no voy a ir a que se me falte el respeto y se haga un escándalo. Bueno, el 1 de octubre en Twitter Lili Téllez escribió: el violador serial de la Constitución, el señor presidente Obrador, vendrá al Senado. Es preciso hacerle frente. Fue lo que dijo Lili Téllez, y le tiene miedo a Lili Téllez, entonces prefiere mejor no ir al Senado mexicano. Andrés Manuel López Obrador conmemoró, no que son gajes del oficio, presidente, pues si son gajes, pues vaya, pues son gajes y ya se acabó. Andrés Manuel López Obrador conmemoró los 200 años de la Armada de México en Veracruz, acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez, miembros del gabinete y varios gobernadores. Presenció un ejercicio de búsqueda y rescate por espacio de 45 minutos. También observó un desfile en el que participaron 2.400 elementos marinos, 25 aviones y 23 perros con sus parejas que los amaestraron. La Secretaría de la Organización de Morena iniciará una campaña de afiliación y actualización de 2,5 millones de militantes y su credencialización correspondiente, sin considerar lineamientos ni al delegado especial aprobados por la dirigencia nacional. El Consejo Nacional del Partido no logró sesionar para avalar el documento que regula la actividad del senador Alejandro de la Peña como encargado de afiliación y de comités de defensa de la Cuarta Transformación, y se empieza a dividir, ahí está la esencia de esta noticia, el partido Morena en sus estructuras
empezando porque cada vez hay más reticencia y más crítica al señor Mario Delgado, presidente nacional de ese partido político. Un niño de 10 años de edad y un hombre de 45 resultaron heridos tras el ataque de hombres armados en contra de personas que asistieron a un evento cultural en la iglesia de San Francisco de Asís, en el mero centro de Iguala, según confirman autoridades de Guerrero. En el evento estaban funcionarios del gobierno que encabeza David Gama, alcalde priista, quien apenas el 30 de septiembre asumió el cargo. El 29 de septiembre, un día antes de que rindiera protesta afuera de la casa de campaña, dejaron un vehículo con los cadáveres de 4 hombres que, según la Fiscalía del Estado, pertenecían al cártel de la bandera. Fíjense, le dejan estos 4 hombres al que va a ser alcalde en Iguala y le incendian la discoteca más famosa, una de las más famosas del mundo, que es el Baby O. Se le incendian a la presidenta municipal entrante de Acapulco, pero no son mensajes. 5 cuerpos baleados fueron encontrados en la carretera internacional de Sonora, según comunica la Fiscalía de Justicia del Estado. Una de las 5 víctimas tenía encima un pedazo de cartón en donde se leía: esto es lo que les va a pasar a todas las ratas que anden robando fierros y desmantelando ranchos. No hay detenidos. En Simojovel, en Chiapas, surgió un nuevo grupo armado. En un video difundido en redes sociales, la autodenominada Fuerza Armada de Simojovel dirigió su primer mensaje público al alcalde Gilberto Martínez Andrade, por cierto, del Partido Verde Ecologista, y le hablaban así. Hoy hemos formado la Fuerza Armada del Pueblo. Es con la finalidad de exigir respeto a los derechos humanos. Si no hemos entrado al pueblo, es por respeto y para salvaguardar la integridad de la ciudadanía. Pero pronto entraremos en acciones si no se cumplen nuestras demandas. Sentado en el monte con el rostro cubierto con un paliacate, rodeado por unos 10 de sus compañeros que sostenían armas de fuego largas y una bandera roja, el individuo leyó las exigencias. Figuran respeto a los indígenas, no desvío de recursos y 0 venta de drogas. No permitiremos sicarios narcotraficantes armados que intimidan al pueblo. 0 tolerancia, cantinas y ventas de drogas clandestinas. Fuera todo esto. En Panteló, también en los Altos de Chiapas, el grupo de El Machete dijo que no dejará que Raquel Trujillo gobierne el municipio. Raquel Trujillo asumió la presidencia municipal en un hotel de Tuxtla Gutiérrez. No pudo entrar a Panteló, pues El Machete instaló retenes de acceso. En días pasados se difundió en redes sociales un video de otro supuesto grupo armado conocido como Gente de la Selva, que manifestó su apoyo al Machete, y así se va armando el sureste mexicano con más y más grupos. Miren, esto hace 20 años hubiera sido un escandalazo, ¿no? En el 94, hace 27 años, con el EZLN. Hoy surgen 3 grupos de un solo trancazo y no pasa nada. Tras las lluvias e inundaciones del fin de semana en Querétaro, al menos 4 personas mueren arrastradas por corrientes de arroyos y ríos y otras 2 están desaparecidas, según informa la Fiscalía General del Estado. 13 migrantes, 13 desaparecieron cerca de la frontera entre Chihuahua y Texas. La Fiscalía General de Chihuahua informó que elementos de la Agencia Estatal de Investigación efectuaron un rastreo aéreo y terrestre en una brecha que conduce al municipio de Coyame del Sotol hacia el estado fronterizo de Ojinaga. Explicó que, de acuerdo con reportes oficiales, los indocumentados salieron de Chihuahua, la capital, y de Ciudad Aldama el 25 de septiembre con rumbo a Ojinaga. Compartió que un menor de edad que viajaba con ellos aseguró que los habrían retenido ilegalmente antes de llegar a Ojinaga, pero él logró evadirse y regresar con sus familiares. El adolescente dijo a las autoridades que pagaron para que los ayudaran a trasladarse a Odessa, en el estado de Texas. La Policía de Investigaciones chilena informó que detuvo una banda internacional de traficantes de personas que en lo que va del año sacó del país sudamericano con rumbo al norte, a México y luego a Estados Unidos, a más de 1,000 inmigrantes haitianos, incluidos a hijos chilenos y a menores que van solos. Al momento de la captura en el norte del país, la policía encontró con ellos a 57 inmigrantes venezolanos y colombianos que fueron internados en la madrugada desde el Perú y también desde Chile. En el grupo había algunos lactantes y menores de edad no acompañados,
Los detenidos, un haitiano que dirigía el grupo, un peruano, una paraguaya, 2 venezolanos y 4 chilenos estaban al frente. También el paso fronterizo Ambassador Bridge, que va ligando Estados Unidos con Canadá, fue cerrado en ambas direcciones por una alarma de posibles explosivos en el área. La policía de Windsor dijo que la zona que rodea el puente que une a Windsor, Ontario y Detroit fue evacuada. El tráfico fue desviado al túnel Windsor-Detroit y al puente Blue Water. Quiero también decirles con mucho entusiasmo que Ardem Pataputian, biólogo molecular, y David Julius, fisiólogo, ganaron el Premio Nobel de Medicina 2021 por sus descubrimientos en torno a los receptores de la temperatura y el tacto, que aumentaron la comprensión de cómo el calor, el frío y los estímulos mecánicos pueden iniciar los impulsos nerviosos por medio de los cuales se percibe el mundo. Aquí tenemos unas cosas que se llaman corpúsculos de Pacini aquí en las yemas de los dedos, y este principio de estos dos, fisiólogo y biólogo, podrían hacer que el día de mañana hubiera prótesis que sintieran. Johnson & Johnson planea solicitar esta semana la autorización para una dosis de refuerzo de su vacuna en los Estados Unidos. La Agencia Europea de Medicamentos aprobó la tercera dosis de refuerzo de Pfizer o de Moderna para las personas mayores de 18 años ante la preocupación que la protección disminuya tras las 2 primeras inmunizaciones. Jacinda Ardern, primer ministro de Nueva Zelanda, anunció un plan para levantar la cuarentena en Auckland pese a un brote de coronavirus aún activo. La medida se contrapone con la estrategia implementada desde el principio de la pandemia de tolerancia cero con la enfermedad, que requirió estrictas cuarentenas y un agresivo rastreo de los contactos. Solo aquellos que obtuvieron la tercera inyección de la vacuna contra del COVID podrán acceder a un pasaporte verde para entrar a restaurantes, a gimnasios, a otros lugares, según determina Israel, que fue uno de los primeros países en adoptar el refuerzo de la dosis de la Pfizer. Unos 200 militares británicos empezaron el lunes a repartir combustible a las estaciones de servicio después que la falta de camioneros afectara al suministro durante más de una semana. Gordon Balmer, director ejecutivo de la Asociación de Minoristas de Combustible, dijo que el problema es especialmente grave en Londres y en el sudeste de Inglaterra, en donde el 22% de los miembros del grupo siguen sin gasolina. La asociación representa a unos 5.500 vendedores independientes en todo el Reino Unido. Autoridades de California y equipos de emergencia trabajan para contener daños por el derrame petrolero en alta mar de El Beta Offshore, una filial de Amplify Energy. Autoridades de Huntington Beach dijeron que se trata de el peor desastre ecológico en una década. Las playas de un tramo de 24 kilómetros en la costa sur de Los Ángeles fueron cerradas desde Huntington Beach hasta Laguna Beach. Todo ese tramo enorme fue cerrado. Una exposición al calor mortal urbano se triplicó desde 1983 y ahora afecta a casi una cuarta parte de la población del mundo, según un nuevo estudio de Cascade Tuolsk, que es un investigador del Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia. Atribuyó la preocupante tendencia a la combinación del aumento de las temperaturas por el cambio climático y el creciente número de personas que viven en áreas urbanas. Advierte sobre su impacto potencialmente fatal. Y termino con decirles que el Papa Francisco y decenas de líderes religiosos firmaron una petición conjunta a los gobiernos del mundo para que se comprometan con ambiciosos objetivos en la próxima cumbre climática de las Naciones Unidas. Dicen que harán lo que les toca para guiar a sus fieles hacia un comportamiento que sea sostenible. Ahora los comportamientos también son sostenibles. Hemos heredado un jardín. No debemos de cambiar esto en un desierto para después dárselo a nuestros hijos. Vamos a hacer una breve pausa y regreso aquí con más noticias. El clima en Central FM. Equilibrio. Para la ciudad de Houston, Texas, este martes 5 de octubre se espera una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 19, con una probabilidad de lluvia del 2%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com.
Becerril de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Hemos venido pensando con ustedes que las autoridades de los Estados Unidos cada vez van a apretar, es la palabra, apretar más al gobierno mexicano ante una falta absoluta de idea y de estrategia de lo que tendría que ser el ejercicio pleno del Estado de Derecho en México. En otras palabras, estamos experimentando en nuestro país un aumento importante, presente, creciente de la delincuencia organizada en sus actividades. Hoy los delincuentes no tienen una contraparte que los inhiba. Hoy la delincuencia organizada, el crimen organizado, no está luchando en contra de nadie ni de nada, porque nada ni nadie se le opone en su camino y en la persecución de sus intereses. Esta política del presidente de la República de abrazos y no balazos, esta política del presidente de distanciamiento de México con respecto de los Estados Unidos con la desaparición de la iniciativa Mérida, desaparición de una iniciativa que era la punta de lanza de los deseos y de los esfuerzos de cooperación de los Estados Unidos con México en su lucha en contra de la delincuencia, no solamente en dinero, sino también en especie. A través de la iniciativa Mérida se han dispersado miles de millones en recursos, en helicópteros, artillados, en elementos para la lucha en contra de la delincuencia. Y este punto de unión en las intenciones entre los dos pueblos, por la vía de la iniciativa Mérida, desaparece. Y lo anuncia, insisto, de manera unilateral Marcelo Ebrard, que dice que se podría considerar ya que la iniciativa está muerta. En otras palabras, que ya no está dispuesto el gobierno de López Obrador a recibir recursos de Washington. El hecho de que se recibieran estos recursos en el pasado implicaba una labor de corresponsabilidad, porque la iniciativa Mérida, por supuesto que le convenía a los Estados Unidos. Digamos que era una especie de muro de contención para que desde la iniciativa Mérida se pudiera oponer un frente a la delincuencia. ¿Quién fue uno de los primeros operadores de la iniciativa Mérida? Operadores, digamos, puesto en funciones. Pues fue nada menos que Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública del país en tiempo del presidente Calderón, cuando se implementó esta iniciativa. Y desde ahí hubo la donación de una enorme cantidad de equipos. Se instalaron los C5, los C4 y los C5, que fueron centros de concentración de inteligencia para poder luchar en contra de la delincuencia organizada. Y en todo ello, México y Estados Unidos tenían una comunicación a través de un ejercicio constante de un grupo de contacto de alto nivel, que acaba de ser rescatado hace 3 semanas, pero que este grupo de contacto de alto nivel, como primera de sus logros, rompe México con los Estados Unidos a través de la abolición y la forma de ignorar a la iniciativa Mérida. Ahora, Anthony Blinken llegará el próximo viernes a nuestro país. Va a llegar acompañado, o sea, no es una delegación, o sea, viene el secretario de Estado norteamericano, o sea, es la especie como de el canciller, secretario de Gobernación, todo puesto en la persona de Anthony Blinken. Viene Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional. Viene Merrick Garland, el fiscal general. Vienen funcionarios que están acompañando a Blinken en esta reunión de contacto de alto nivel. ¿Para qué? ¿Para negociar o para imponer? Ya está el gobierno de Washington un tanto harto de una política inexistente en México en la lucha en contra de la corrupción y de la delincuencia, una política inexistente en nuestro país para la observación del ejercicio del Estado de Derecho, un laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar del gobierno de López Obrador cuando libera al hijo del Chapo, cuando saluda a la madre del Chapo, cuando va más veces a Badiraguato que a muchas poblaciones que han necesitado la presencia del presidente y que no ha ido.
Ese es el presidente que va a ser, estoy seguro, presionado el próximo viernes, presionado por las autoridades norteamericanas con el fin de que en México se ponga orden. Y por una razón muy simple. Ya no solamente es el hecho que los mexicanos no tengamos seguridad sobre el lugar en donde vivimos. Tampoco tienen esa seguridad los inversionistas que llegan a México y que tratan de hacer en México pues una enclave de productividad y de eficacia económica, política, social. No se da nada. Y en ello hay un desgobierno. Y ese desgobierno tiene todo hecho en un absoluto desgarriate, que es un descontrol completo. No es por casualidad que venga esta delegación de alto nivel a México. Tendrán que venir a proponer un trabajo conjunto. Dice Antony Blinken, la idea es prevenir el crimen transfronterizo, perseguir a las redes criminales, promover los derechos humanos y la aplicación de la ley. O sea, esto quiere decir que nada de esto se está haciendo. Ni se persigue el crimen transfronterizo, ni se persigue a las redes criminales, ni se promueven los derechos humanos, ni se aplica la ley. Nada. Y aquí Blinken tendrá que llegar ya con un rostro más duro, a hablar con las autoridades mexicanas para decir qué es lo que están haciendo. Aunque creo que el tema más amplio es qué es lo que están dejando de hacer. Pareciera como si fuera muy distante lo que le estoy diciendo, pero simplemente quiero asumir una posición realista. El gobierno de los Estados Unidos ejerce presiones sobre los países, todos, aliados o no, cuando ve que las cosas atentan en contra de sus intereses. México es, lo dijo el presidente Joe Biden con el motivo del 200 aniversario de la consumación de la independencia de México. Hemos sido países hermanados por el tiempo y nos tiene que ir bien a los dos. Pero está hablando de un México o un Estados Unidos en su relación de continuidad. En otras palabras, lo que está diciendo el presidente de los Estados Unidos es: los hombres pueden pasar, pero los pueblos que permanecen, esos tienen que seguir con sus lazos de unión y de intereses comunes. Y si no hay lazos de unión posibles por intereses comunes que no se lucha para obtenerlos, entonces se tiene que imponer orden para que entre los dos pueblos exista una coordinación y una armonía. Se me hace que el país está cerca, México, de que se establezca una especie de plan Colombia, como el que en los 80s, 90s transformó a Colombia con la imposición de una fuerza que desde los Estados Unidos llegó a proponer la muerte de los cárteles, fuera como fuera, tocara como tocara. Colombia arregló su problema, nada más que lo exportó. Desde que Colombia no tiene un problema mayor con el narcotráfico, lo tiene México. Yo creo que ya es tiempo de que los norteamericanos se hayan dado cuenta de que esta vecindad es mucho más crítica que Afganistán, que Corea del Norte, que China, que Taiwán, que todo lo que quieran. Es México. Y estamos a un paso de distancia entre México y Estados Unidos. Y Estados Unidos ya lo está aprendiendo, lo sabe. Va a presionar para que en México se enderecen las cosas, porque las ven chuecas. Regreso después de esta pausa. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. El país tiene de frente una iniciativa presidencial que lo que busca es una reforma energética que llevaría a México a proyectarse al siglo pasado, que es una reforma regresiva y que solamente podría ser resistida por una oposición organizada.
Marco Cortés, presidente nacional del PAN, está haciendo contactos con la Alianza de Va por México para tratar de hacer un bloque común que pudiera resistir este amago que es atentatorio en contra de la inversión, de la seriedad de México, de la credibilidad de nuestro país por los convenios adquiridos con el mundo, en fin, tantas cosas, inversiones por 81,000 millones de dólares. Ya estamos hablando de algo muy importante, y Marco Cortés está tratando de hacer esfuerzos para ver cómo es que arreglan este asunto juntos, diferentes partidos políticos, difícil de conciliar. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, mi estimado Pedro. Buenos días, qué gusto saludarte. Mira, Pedro, yo francamente creo que no debería de ser tan difícil, porque es claro, es evidente que esta contrarreforma en materia de energía, pues es muy peligrosa para México. Yo te diría puntualmente por varios motivos. El primero, pone en riesgo el abastecimiento de energía. Hay que recordar que en este gobierno se han generado ya varios apagones regionales del país, y esto es claramente por falta de suministro. Segundo, pone en riesgo nuestro medio ambiente, porque las energías a las que está apostando el régimen López Obradorista son altamente contaminantes. Y tercero, pues está afectando el bolsillo de las y los mexicanos, porque estas energías sucias son más costosas que las energías limpias y renovables. Y ya no en materia energética, pero sí, Pedro, con un impacto importante para el país, pues se trata de inversión. Y cuando se trata de inversión, se trata de certidumbre, se trata de trabajo, que es lo que tanto requiere la gente. Entonces, por donde se le vea, la iniciativa presidencial en materia de energía es realmente retrógrada, es destructiva, y por eso Acción Nacional, con total claridad, Pedro, ha dicho que no la podríamos acompañar porque afecta a las y los mexicanos. Aquí en serio, entre nos, Marco, ¿qué crees que esté pensando el presidente cuando propone cosas como estas? Es que el presidente está unos 50 años atrás, y se le olvida que el cumplimiento del Acuerdo de París es un tratado, está firmado por nuestro país, y eso da un mandato constitucional, y que en todo el mundo ya se está hablando de la transición hacia energías limpias y renovables en la Agenda 2030. Entonces te hace ver, con todo respeto lo digo, pero con toda claridad, a un presidente trasnochado, que no está viendo un país moderno, competitivo. A ver, ya las agencias de vehículos, y eso nos puede parecer lejano aquí en México, pero ya están hablando que a partir del 2030, 2035, van a dejar de fabricar vehículos de consumo de hidrocarburos, ya serán eléctricos. Si no avanzamos hacia donde el mundo avanza, pues México se va a ir rezagando, y en este acuerdo de París y de las energías renovables simplemente quedaremos completamente fuera, en detrimento de economía, detrimento de medio ambiente, en detrimento de inversiones y generación de empleo. ¿Tú crees que, por ejemplo, para el PRI, y estoy pensando en voz alta, para el PRI pudiera haber la conveniencia de pactar con el presidente López Obrador cuando se tienen algunas cuestiones políticas que negociar, en las que el PRI resultaría beneficiado, y en el corto plazo, digo, yo sé que se están jugando todos, y si de repente saliéramos con el garlito de que el PRI cedió a las tentaciones de Morena y fueron obsecuentes con la reforma, ¿tú crees que hay algún tipo de fuga de esta voluntad unitaria que tendría la alianza entre los tres partidos políticos, o no tienes absolutamente? Digo, entiendo los argumentos que me das y además son contundentes, pero a veces en la política hay argumentos mucho más cortoplacistas que pueden ser motivo de traiciones o de desviaciones de una intención final. Francamente, Pedro, no lo veo. Lo que yo he escuchado, lo que he visto por parte del PRI es que dicen: vamos a revisar
a detalle, con lupa, esta iniciativa. Queremos escuchar a los especialistas, a los sectores. Bueno, todo eso está bien. Y qué bueno, pues cuando escuchen a los especialistas, cuando se revise con lupa la iniciativa, se verá lo destructiva, lo retrógrada que es, y simplemente pues no podemos acompañar, y estoy seguro que ellos no van a acompañar algo así, porque además fue algo que suscribimos, Pedro. Hay un compromiso de cara a la nación en temas sensibles como es en materia de cuidar la Constitución, cuidar los retrocesos, cuidar la libertad, cuidar la democracia, cuidar los poderes, y por lo tanto yo no veo cómo puedan partidos políticos de oposición acompañar esta iniciativa. Pero habrá que esperar, habrá que ver que ellos pues la revisen y que se hagan, qué bueno, foros, diálogo, porque la gente se tiene que dar cuenta que esto es en detrimento de su bolsillo, en detrimento del medio ambiente, en detrimento de la inversión, y que México, en vez de avanzar, estaría claramente retrocediendo. Sí, señor. Bueno, pues démosle ese tiempo. Por lo pronto, ahí está esta propuesta que a veces no alcanzo a entender cómo se hacen propuestas tan antiguas, pareciera vintage, ¿no? Parecía una cuestión ahí de un... Está raro, Pedro, porque yo creo que se está dejando mal aconsejar el presidente por Manuel Bartlett. ¿Qué es lo que busca? Y esto ya entró al terreno, lo aclaro ante el auditorio, de la especulación. ¿Qué es lo que creo que busca Manuel Bartlett? Pues tener demasiado control, tener demasiada influencia. Imagínate lo que significa controlar la generación de la energía, quitar todos los contratos de energía limpias, renovables, todo lo que se ha venido generando. Pues entonces generas tal poder, tal control, que evidentemente le interesaría a Manuel Bartlett. Ese Manuel Bartlett que tiró el sistema e hizo un fraude electoral. Yo creo que el presidente López Obrador se está dejando mal aconsejar por Manuel Bartlett, que busca tener un control absoluto en materia de energía, y esto es algo que sería sumamente delicado por tratarse del suministro de todo el país. Sí, señor. Pues Marco, gracias por tomar esta comunicación. Estaremos pacientes, pero al mismo tiempo deseosos, y hablo como ciudadano, como el país tiene que darse cuenta de que hay que abrir los ojos y reaccionar ante este tipo de amagos para México en el siglo XXI, para nuestro desarrollo presente y futuro. Hablas de apagones y tienes toda la razón, ha habido apagones que se pueden multiplicar y al ratito podríamos acabar como Venezuela, pero todo esto tiene que ser visto con una proyección de presente y de futuro, en donde los mexicanos reaccionemos y apoyemos a estas iniciativas que se están dando en el Congreso mexicano, para que no corran y para que no perjudiquen a esta y a las siguientes generaciones. Marco, gracias por tu presencia aquí en el programa. Gracias y buenos días. Encantado, Pedro. Un abrazo, buenos días. Cuídate mucho. Gracias. Marco Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional, que dice, no tengo duda que esto no va a correr y que la oposición en conjunto va a reaccionar en consecuencia. Esperamos que así sea. Hacemos un corte y regreso aquí con más información. La información internacional con Adriana Brani desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y estoy en comunicación con Miami, en la Florida, en los Estados Unidos, y Adriana Branes, que nos tiene un reporte que ayer no lo podíamos entender. Se había caído todo se derrumbó en el internet. Y te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, querida Adriana? No tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo WhatsApp, no tengo nada. No tengo amor ni tengo nada. Decía Juan Gabriel, nada más me tengo a mí mismo. Pues así estábamos todos, Pedro. Pero bueno, si ayer nos sentíamos frustrados por haber perdido nuestro WhatsApp, pues imagínate lo que se siente perder $6,000 millones en 6 horas, Pedro. Sí, las acciones bajaron casi un 5%. Y yo entiendo que va a haber una recuperación, pero de todas maneras, lo que sí es un fenómeno mundial
es que estás hablando de miles de millones de usuarios y esto es lo que a mí verdaderamente o sea, ya vivimos alrededor del WhatsApp y ya vivimos alrededor del Facebook y ya nuestras vidas están condicionadas. Yo me pregunto qué hubiera sucedido con un fenómeno igual hace 20 años. Pues no hubiera pasado nada. Y hoy es como, es una noticia que a todos nos llenó de estupor. Sí, como te gustan los números, te traigo también unas cifras ahorita de estos que te hacen cuestionarte todo lo que está pasando. Zuckerberg pues todavía vale 121 mil millones de dólares, así es que pues pobre no se quedó. Pero pues ayer sí, ¿no? La apocalipsis cibernética, en todo el mundo solo se hablaba de ¿dónde está mi Facebook? 6 horas de suspenso sin poder saber, por ejemplo en Instagram, qué estaba comiendo el vecino, tampoco, muy preocupados. Y es que sí, Pedro, este impacto global de que se haya ido a negros Facebook, WhatsApp, pues fue de 968 millones de dólares. La empresa de Zuckerberg, esto le costó 160 millones, según el Daily Mail, 160 millones. Y tuvo que movilizar personas a Santa Clara, allá en California, donde están los headquarters, el cuartel central, para darle un reset manual a todo esto. Pero el caos era tal, Pedro, que ni siquiera los gafetes de los empleados funcionaban para entrar. Y fíjate la ironía. Facebook tuvo que comunicarse por Twitter, que es su competencia, para disculparse por las molestias que esto le ocasionaba. Y tengo aquí el Twitter porque sí dice: a la gran comunidad de personas y negocios alrededor del mundo que dependen de nosotros, lo sentimos. Pero aquí faltó la postdata. Tendría que haber dicho: gracias, Twitter. Y sí, si no hubiera pasado lo de ayer, Pedro, que todos vivimos, pues el hecho es que hoy también estaríamos hablando en este espacio de Facebook, y te voy a decir por qué. Porque hoy una ex empleada de esta empresa va a testificar en el Congreso sobre, fíjate nada más, investigaciones a las que ella tuvo acceso mientras ahí trabajaba y que muestra el daño que hacen las redes sociales a la sociedad. Esto es lo que dice. Todo esto comenzó pues en septiembre 13, cuando empezamos a ver que el Wall Street Journal empezaba a publicar una serie de documentos que recibía de una informante anónimo y que revelaban que Facebook sabía de una serie de problemas que no hacía públicos. En pocas palabras, pues que Facebook esconde lo que sabe porque esto le genera dinero. Y esta persona pasó de ser el informante anónimo a dar la cara este fin de semana. Ella es Frances Haugen, porque fue la entrevistada de este programa tan visto aquí en los Estados Unidos el domingo pasado, que se llama 60 Minutos. Y habló de esta información que Facebook tiene en su poder, según dice ella, pero que no revela y que puede dañar a la sociedad, a decir de esta mujer, información que filtró, como te digo, al Wall Street Journal y que hoy va a presentar en el Congreso. ¿De qué se tratan estos documentos secretos de la empresa que filtra? Pues de dos cosas fundamentalmente. De que Instagram impacta negativamente a los adolescentes, a las niñas adolescentes, a su salud mental, y daba datos en el programa del domingo, decía 13% de las que tienen algún pensamiento suicida se incrementa, 17% de las que tienen algún problema alimenticio se incrementa, eso por un lado, y también una investigación dentro de Facebook que revelaba que los mensajes fomentaban la polarización política y la confrontación. Y explica que el manejo de estos algoritmos hace que la gente se enganche, que consume este contenido, es lo que explicaba, y esto pues genera dinero a Facebook, pero explica que esos contenidos que enganchan son justamente los que provocan división y enojo. Hoy va a testificar en el Congreso, Pedro, va a pedir que se reglamente de alguna manera, y bueno, aquí te dejo este debate sobre la mesa, que es una línea muy, muy, muy tenue. ¿Hasta dónde se puede cruzar la raya de la libertad de expresión? ¿Hasta dónde puede ser Facebook parte de la culpa de lo que estamos viendo en la división, no solamente en Estados Unidos, sino en México también? Conservadores contra fifís, aquí también hemos visto todo el tiempo. Y te voy a dejar datos a nivel global, porque vi que dabas datos a nivel México que te van a dejar frío, Pedro, y que también se dieron ayer, el domingo, en ese programa de 60 minutos. Facebook tiene solamente 17 años, no es plena adolescencia de esta red social, y ya vale $1 trillón. Tiene 2.8 mil millones de usuarios a nivel mundial, y este es el dato más sorprendente, Pedro. Del total de las personas que navegan en el Internet, 60% lo hacen a través de las plataformas de Facebook. Así el poder de esta red, Pedro, que ayer lunes pues, fue el día en que se fue a negros
el día en que este gigante desapareció por 6 horas, Pedro. Sí, qué bárbaro. Hasta había especulaciones de, no, lo que están haciendo es un reset porque viene la 6G y están haciendo pruebas y ya no sabían ni qué decir, pero el hecho es que las pérdidas no se hicieron esperar y el trastocamiento que hubo en todos los servicios de Internet, en todo el mundo, fue absoluto y manifiesto. Y no solamente el dinero que perdió Zuckerberg, es el dinero que se dejó de operar en estas 6 horas de terror en el que el mundo oscureció su comunicación y regresamos al siglo XX de una manera abrupta. Y bueno, pues la pregunta es, ¿y cuándo será el próximo? Porque si ya pasó esta vez, quiere decir que los sistemas no son infalibles, Adriana. Y si ya pasó una cosa como esta, pues nadie pudiera no pensar que otra cosa similar pudiéramos volver a vivir. En fin, ahí está. Sí. Antes de irnos, Pedro, nada más te voy a poner un video que circuló sobre las redes sobre lo preocupado que estaban algunos dictadores de no tener su WhatsApp para publicar pues cosas importantes, ¿no? Que la gente debe saber. Mira. Adornado, estamos en reuniones de trabajo hoy. Hoy se cayó Facebook, WhatsApp, Instagram. Yo no sé por dónde voy a publicar este video, Silvia. Mira, esto está muy bello. Se cayó todo eso. Bueno, pues sí, no pudo transmitir, pero ya pudo, gracias a que ya pasamos su video, pero qué barbaridad. Es que sí estamos sujetos. Ayer yo estaba verdaderamente desesperado porque yo veía que le metía el WhatsApp y nomás daba vueltecitas, ¿no? Y estaba piensa y no pasábamos de ahí. Y dije, no, pues, lo primero que piensas es que el que está mal eres tú, ¿no? Pero siempre piensas eso. Ya, claro, ya cuando te das cuenta que es todo el mundo, entonces llegas a pensar que está mal todo el mundo. Gracias como siempre, Adriana, te mando un abrazo y espero que ya no tengamos este tipo de sobresaltos en el futuro inmediato. Gracias, Pedro, y sí, les mando un saludo por medio de WhatsApp, de Instagram, de Facebook y por todos lados, ahora que se puede. Que estés muy bien, Pedro. Gracias. Vamos a hacer un corte. Aquí regresamos con la hora central. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Aquí en la hora central es la hora con 3 minutos, un resumen de lo más importante que le estamos informando. Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano, viajará a la Ciudad de México el próximo viernes encabezando una delegación de alto nivel en conversaciones de seguridad nacional entre México y Estados Unidos. Desde nuestro punto de vista, ante la falta de una estrategia en México para la seguridad, lo que tratará de hacer Estados Unidos es imponer algo en donde se hable más en serio de este crecimiento inusitado que está teniendo en nuestro país la delincuencia organizada. Los Legionarios de Cristo abrieron 3 fideicomisos en Nueva Zelanda, acumulando en casi una década $295 millones, según los Pandora Papers. Al hablar del escándalo de los paraísos fiscales, López Obrador dijo que no es novedad, ya que Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, sacó $100 millones a través de Citibank. Ricardo Anaya revela que la Fiscalía General de la República ordenó reabrir el caso de las acusaciones que se le formularon en el 2017 utilizando el viejo truco del refrito. Dice, no pudieron con la acusación que me hacen y ahora, bueno, ¿saben qué es lo más, para mí lo más sintomático? Es que un juez federal le niega a Ricardo Anaya la posibilidad de comparecer en videoconferencia en el descargo de las pruebas en el juzgado. Y entonces podría ordenar su presentación física en el Reclusorio Norte y aplaza para el 8 de noviembre la audiencia en la que la Fiscalía lo imputará por presuntamente recibir un soborno de Emilio Lozoya para la reforma energética. ¿Por qué digo esto? Lo que estoy pensando es que si un juez le exige a Ricardo Anaya que vaya a un tribunal en el Reclusorio Norte, Ricardo Anaya no se va a presentar. Entonces va a pasar de testigo o de compareciente que descarga sus alegatos a perseguido por la justicia ante
ante la inasistencia, porque estoy seguro que Ricardo, pues no creo que sea tan cándido que se presente a una audiencia en el reclusorio norte que no le iba a pasar nada, ¿no? Por supuesto que no lo haría. Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, se abstendrá de realizar juicios de valor o de culpabilidad sobre Rosario Robles, según le ordena un juez federal. Sin dar motivos, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años a Abelardo Meneses García, director del INCAN, el Instituto Nacional en contra del Cáncer. La reforma energética de López Obrador atentará gravemente en contra de la competencia en el sector y de los precios justos para los consumidores, según advierte el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. López Obrador reviró que con la reforma eléctrica que propuso al Congreso se van a beneficiar todos, hasta los empresarios, dijo el presidente de la República. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, dice aquí en este programa que él descarta que haya una fuga de opiniones en torno a lo que tendría que ser una cohesión de intenciones entre el PAN, el PRI y el PRD para oponerse a la reforma eléctrica propuesta por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice, no veo que haya ni siquiera la atisbo de que el PRI, por ejemplo, se saliera de nuestras intenciones de oponernos a la reforma eléctrica. Para procesar la reforma eléctrica, Morena en la Cámara de Diputados designó a 2 expriistas cercanos de López Obrador por su experiencia para sacar iniciativas controversiales. Y ahí empieza el presidente de la República a operar por debajo y tratar de ganarse el ánimo del PRI, que pudiera, entre otras cosas, querer negociar el próximo gobierno del Estado de México, por decir algo, en caso, sin conceder, que se llegara a pensar que en México este tipo de situaciones de resultados pudiera ser negociable, ¿no? Un resultado electoral. En el 2020 la cartera vencida de la Comisión Federal de Electricidad fue de 64.500 millones de pesos. Y ahí los estados que más deben son el Estado de México, el Estado de Tabasco, la Ciudad de México, entre los más importantes. El gobierno federal se excede al querer enviar a prisión a contadores públicos auditores que sean considerados cómplices si no reportan las irregularidades de las empresas para las que trabajan, según opina el propio Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que están verdaderamente verdes de que pudieran acabar en la cárcel por trabajar en algo en donde ellos no tienen toda la potestad, toda la toma de decisiones sobre la presentación de los cuadros que marcarían los procesos fiscales. Tras más de 6 horas sin funcionar, se restablecieron paulatinamente las caídas de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, de Messenger, de YouTube y de TikTok. Los afectados serían alrededor de 2.740 millones de personas. Las acciones de Facebook se desplomaron 4.89% este lunes, a $326.23, una caída en donde en lo personal Mark Zuckerberg perdió $6,000 millones en un solo día. Ya bajó un punto, un lugar en el número de los hombres más ricos del mundo y quedó detrás de Bill Gates en el índice de multimillonarios. Andrés Manuel López Obrador no acudirá al Senado para la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la maestra Ifigenia Martínez, luego de que Lili Téllez dijo que habría que enfrentar al violador serial de la Constitución, refiriéndose al presidente de la República. La Secretaría de Organización de Morena iniciará una campaña de afiliación y actualización de 2,5 millones de militantes y la credencialización sin considerar lineamientos ni al delegado especial aprobados por la dirigencia nacional. Un niño y un hombre resultaron heridos en un ataque de hombres armados en un evento cultural efectuado en Iguala, en Guerrero. Otro mensaje al presidente municipal entrante. Mensajes en Guerrero, en Acapulco, en Chilpancingo y en Iguala. 5 cuerpos baleados fueron encontrados en la carretera internacional de Sonora, según comunica la Fiscalía del Estado. Fuerza Armada de Simojovel es el nombre de un nuevo grupo armado surgido de los Altos de Chiapas. Tras las lluvias e inundaciones en Querétaro, al menos 4 personas mueren arrastradas por corrientes de arroyos y ríos y otras 2 están desaparecidas, según informa la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Desaparecieron 13 migrantes cerca de la frontera entre Chihuahua y Texas. La Fiscalía General local
y la Agencia de Investigaciones están tratando de llevar a cabo pues pesquisas que den con el paradero de estas personas desaparecidas. Chile detuvo a una banda internacional de traficantes de personas en lo que va del año. Sacó con rumbo al norte de México a Estados Unidos a más de 1,000 inmigrantes haitianos, incluidos hijos chilenos y menores solos. El paso fronterizo Ambassador Bridge, que une Estados Unidos con Canadá, fue cerrado en ambas direcciones por una alarma de posibles explosivos en el área. Arden Pataputian, microbiólogo molecular, y David Julius, fisiólogo, ganaron el Premio Nobel de Medicina 2021 por los elementos táctiles que pudieran generar diferencias entre fríos y calores a nivel artificial. Esto es un paso importantísimo en la robótica y el día de mañana en el funcionamiento de los androides. Johnson & Johnson plantea solicitar esta semana la autorización de una dosis de refuerzo para su vacuna en contra del COVID en los Estados Unidos. La Agencia Europea de Medicamentos aprobó la tercera dosis de refuerzo de vacunas como la BioNTech y Pfizer, BioNTech, y la Moderna para personas mayores de 18 años de edad. Jacinda Ardern, primer ministro de Nueva Zelanda, anunció un plan para levantar la cuarentena en Auckland, pese a un brote de COVID que aún sigue activo, y con esto rompen con sus ideas anteriores en donde había una política de cero tolerancia. Israel determinó que solo aquellos que obtuvieron la tercera inyección de la vacuna en contra del COVID podrán acceder a lo que llaman el pasaporte verde para entrar a restaurantes, gimnasios y otros lugares públicos. Unos 200 militares británicos empezaron a repartir combustible a las estaciones de servicio en Inglaterra luego de la escasez manifiesta en más de una semana. La zona más desfavorecida por el tema de las gasolinas es Londres, la capital. Autoridades de California y equipos de emergencia trabajan para contener los daños por el derrame petrolero en alta mar de Beta Offshore, una filial de Amplify Energy Corporation. En una larga zona de playas en California ha sido afectada, y con ello se puede pensar que este es el peor ecocidio generado en el mundo en la última década. La exposición al calor mortal urbano se triplicó desde 1983 hasta ahora en la población del mundo, según el Instituto de la Tierra, dependiente de la Universidad de Columbia. El Papa Francisco y decenas de líderes religiosos firmaron una petición conjunta a los gobiernos del mundo para que se comprometan con ambiciosos objetivos en la cumbre climática de la Organización de las Naciones Unidas. Se calcula que la Iglesia Católica Francesa ha tenido unos 3,000 pederastas en los últimos 70 años, según Jean-Marc Sauvé, director de una comisión independiente que investiga el caso. Seúl informó que las dos Coreas restauraron su canal de comunicación luego de semanas de estancamiento, y con esto hay una nueva esperanza para la pacificación en la frontera entre las dos Coreas. Hoy estamos, como siempre, transmitiendo en nuestro sitio de centralfmequilibrio.com y nuestras estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República. Miren, ya aquí tengo otro premio Nobel que me da muchísimo gusto. El premio Nobel de Medicina. A ver. Premio Nobel de Física. Ya dimos el de Medicina y ahora el de Física 2021 fue concedido a dos expertos en la modelización física del cambio climático, el nipo-estadounidense Syukuro Manabe y el alemán Klaus Hasselmann, así como el teórico italiano Giorgio Parisi, experto en el desorden de los sistemas complejos. El jurado explicó que los expertos en meteorología, Manabe, nacido en Japón hace 90 años, pero residente en Estados Unidos, y Hasselmann, de 89 años, fueron distinguidos por la modelización física del clima de la Tierra y por haber cuantificado la variabilidad y predicho de forma fiable el cambio climático. Detalló que Parisi, de 73 años, se le concedió por el descubrimiento de la interacción del desorden y las fluctuaciones en los sistemas físicos desde la escala atómica a nivel planetario. Esto es parte de lo que se conoce como la teoría del caos. Si ustedes, por ejemplo, ven que hay hoy más precisión
en las previsiones climáticas tiene que ver justamente con este tipo de aportaciones. Y esto que dan de la modelización física del cambio climático no es otra cosa más que la proyección a futuro de lo que una consecuencia climática podría tener en diferentes escenarios, perdiendo ínsulas y penínsulas, perdiendo la posibilidad de que algunos litorales mantengan los niveles de agua que hay en este momento, y también esto va ligado con un cambio climático en donde por un lado habrá exceso de monzones y huracanes con vientos mucho más importantes, y por la otra parte habrá zonas de sequía con incendios forestales. Esto es lo que se desafortunadamente augura en estos cálculos hechos por estos dos hombres dedicados a la teoría del caos a nivel matemático. Este premio Nobel de Física tiene una pura esencia matemática, por lo que estoy viendo aquí. Vamos a hacer una breve pausa, regreso con más noticias. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y sí, estoy con mi querido Roberto José Pacheco esta mañana, a quien saludo con todo mi cariño. ¿Cómo está, Roberto José? Buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Buenos días con los temas de coyuntura en el Congreso Federal. Bueno, pues resulta que el presidente López Obrador dice: no voy a asistir al Senado de la República a entregar la medalla a Belisario Domínguez, que este año precisamente va a otorgar el Senado a la legisladora de Morena, Ifigenia Martínez, y otra medalla post-mortem en memoria de Manuel Velasco Suárez, como reconocimiento al científico que se destacó por sus aportaciones a la humanidad. Hay que verlo ayer, fue inédito, sorprendió a muchos en la conferencia mañanera en la que el presidente informaba que no asistiría al Senado a entregar la máxima presea que otorga el Senado, con el argumento de que la panista Lili Téllez pues convocó en sus redes sociales a enfrentarlo durante su asistencia al recinto legislativo. Esto obviamente trajo un cúmulo de reacciones el día de ayer en el Senado de la República. Kenia López Rabadán, en su conferencia ya tradicional de los lunes, ella dice al presidente: no le saque aquí, salga de su burbuja de Palacio Nacional y aquí venga al Senado de la República, se le va a respetar. Esto fue lo que dijo Kenia López Rabadán. A ver, él hoy ha dicho que no va a venir. El presidente de la República debe reconsiderar, debe hacer un análisis claro de la pluralidad que hay en nuestro país. Debe reconocer que no todo es el aplaudidor o el aplausómetro, no todo es las loas, no todo es los mensajes que recibe de sus compañeros de gabinete. Es necesario que el presidente de la República se acostumbre a la democracia. Bueno, ahí están las declaraciones de Kenia López Rabadán. Veremos qué pasa el jueves. Por lo pronto dijo el presidente: no voy. Y esto es prácticamente algo inédito. Desde 1977 a la fecha, nadie había faltado a este evento importante en la Belisario Domínguez en el Senado. Pedro. Pues sí, ya estamos empezando. Ayer estábamos platicando sobre la mitad del sexenio, que es el momento en que un presidente de México tiene la mayor fuerza, porque está lejos del inicio y lejos del final, está en medio, ¿no? Pues ahora, estando en medio, el presidente no acude al Senado por temor a que vaya a ser confrontado. Y entonces dice que va a proteger la investidura presidencial. Bueno, pues debilidad manifiesta, diría el poeta. Gracias, mi querido Roberto José, gracias y buenos días. Hasta luego, mi estimado Ferriz, buen día. Gracias, hermano, buenos días. Vamos a hacer un corte, regreso aquí con Pedro Ferriz Híjar, está con ustedes. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Ahora ya no te voy a platicar al aire, nada. No, ya nada. Ya mejor después. Oye, el presidente está en Veracruz. Sí. Está allá transmitiendo su conferencia mañanera, una conferencia muy
rara porque como que trataba de explicar la reforma energética, esta que está presentando el presidente de la República, y pone en entredicho al PRI, ¿no? Dice que es una oportunidad histórica para el partido de remendar pues todos los daños ocasionados. Se aventa una letanía, bueno, desde la Revolución Mexicana hasta la actualidad, sobre los partidos políticos, día a día, que el PRI, que después que el PRIAN, y que el PAN, y que los neoliberales, ya saben, ¿no? Cómo es el presidente con este tema. Pero temas importantes que toca sobre su famosa reforma energética, que yo creo que hay que explicar. Habla del litio, ¿no? Entonces, ya desde el principio de su administración, había tocado el presidente el tema del litio. Se lo habían preguntado en varias ocasiones, ¿qué va a pasar con el litio? Y dice el presidente que el litio no podemos permitir que se privatice porque el litio es de la nación. A lo que le tengo que decir al presidente, estoy totalmente de acuerdo. El petróleo es de la nación, los recursos minerales son de la nación, pero el hecho de privatizar su explotación también viene cargada de una enorme cantidad de impuestos para las empresas que lo explotan. Y es el principio de la privatización de la explotación de recursos petroleros en los Estados Unidos, en N cantidad de países, en donde la iniciativa privada participa sobre la explotación de los hidrocarburos, que todos son propiedad de la nación. Claro. Todos. Todo lo que hay del suelo para abajo es de la nación. Todo. Por de facto. Bueno, y hasta del suelo para arriba, ahí tienes el radioespectro, ¿no? Por decirte. En el caso de México, ¿no? En el caso de México. En el caso de México. Pero te pongo el ejemplo de los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí que estamos en la capital del petróleo. Todo lo que hay de lo que estamos pisando para abajo, asumiendo que estamos en la planta baja, es de la nación. Para arriba, este edificio, esto de foro, es tuyo. Pero abajo es de la nación. Ahora, si tú quieres explotar lo que hay abajo, y vamos a suponer que quieres poner aquí un pozo petrolero o quieres establecer una empresa de fracking o lo que tú quieras aquí en Texas, entonces tienes que pagarle un impuesto sobre la explotación de lo que está de la nación. Ni que fuera tan complicado. Es que en verdad no es complicado. Entonces viene el asunto del litio. Nacionalizar el litio y por nacionalizar quiero explicar que es el hecho de que solamente el Estado lo puede explotar porque el litio es de la nación. Entonces, de entrada está mal dicho. La explotación del litio que sea monopólica del Estado va en contra de muchos tratados internacionales que hemos firmado con Estados Unidos, Canadá, Europa, etcétera, etcétera. Entonces, se puede convertir en un tema complicado. Ahora, el PRI está jugando dos bandas. Inclusive ya se le reprochó por parte de su coalición esta que se hizo para las elecciones con el PAN y con el PRD, de por qué el PRI se está tomando tanto tiempo en exponer que está en contra de lo que sería la contrarreforma energética que fue puesta sobre la mesa, lograda sobre la mesa por el propio priismo. Claro. Y entonces ahorita el priismo, sentido hubiera tenido que el primero en decir estamos en contra de echar para atrás una política que echó adelante un presidente priista, pues sería el PRI, ¿no? El PAN ya salió a decir que no, el PRD ya salió a decir que no, y el PRI lo que revive a otra vez esta polémica en donde se decía que el PRI pues se iba a ir poco a poco a pasar a la banda de Morena para poder consolidar la mayoría que necesitan en el Congreso. Entonces, bueno, eso políticamente hablando dice mucho. Vamos a ver qué pasa. Ahora, otro tema que no quiero que se me vaya. El asunto de la medalla Belisario Domínguez, que el presidente iba a ir, que Lili Téllez le puso ahí un comentario en Twitter al presidente donde dice, y lo ponemos en pantalla por favor, este tuit de Lili Téllez que pone a temblar al presidente, en donde dice lo siguiente: el violador serial de la Constitución, el señor presidente López Obrador, vendrá al Senado la próxima semana, es preciso hacerle frente. ¿Qué entendió el presidente? Al decirle hacerle frente, entendió agresión en contra. Sí, le van a agarrar a pedradas. A pedradas, a mentadas de madre. Y después, creo que fue Kenia López, que le dice al presidente, le dice, de entrada está Xóchitl Gálvez que le pone un letrero, dice no le saque, y Kenia le dice, pues usted venga, no le vamos a hacer nada que usted no haya hecho. O sea,
toma de tribunas o lo que sea. El presidente también ha sido parte de orquesta. Pero lo que me llama la atención hoy, que también lo tocó en la conferencia mañanera, dice que él no quiere caer en provocaciones, ¿no? No quiere caer en provocaciones porque no es Andrés Manuel López Obrador, porque así lo dijo textualmente. Dice, lo que no quiero es que se le falte el respeto a la investidura presidencial. Entonces, eso puede tener, órale, te la compro. Vamos a suponer que se la compramos, ¿no? No le vamos a faltar el respeto, no a Andrés Manuel, a ese sí vientan la madre, no, al presidente de la República, palomita. Entonces nos vamos a la carta que le manda el presidente a la que recibe la medalla Belisario Domínguez, una mujer de izquierda, una mujer reconocida, en donde ahí le pone, mi queridísima maestra Ifigenia, le escribo para ofrecerle una sincera disculpa, no podré acompañar a la ceremonia a la cual recibirá la medalla Belisario Domínguez con decoración que usted merece, bla, 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 bla. Nos vamos al tercer párrafo. Usted merece toda mi admiración y respeto y por lo mismo tengo el deber de informarle que no estaré presente en dicha ceremonia, y aquí viene lo bonito, porque una legisladora del bloque conservador está convocando a que se me falte al respeto. Qué bárbaro. Entonces, ese se me falte al respeto no es al presidente, es a él, ¿no? Entonces, entonces lo correcto hubiera sido que se le falte el respeto al presidente. A la investidura presidencial. Dice, porque se me falte al respeto y considero que no debemos de caer en ningún tipo de provocación que ayude a la élite del poder económico y político ni a sus empleados y voceros. Además, maestra, le cuento que aquí entre nos, esto dice la carta del presidente, dice, aquí entre nos, pues tendría que ser paréntesis, pero no le puso paréntesis, pero no se ría, como le imagino, están muy enojados porque se está cumpliendo creo que dice aquí, apotegma juarista de que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Le mando un abrazo, soy el Andrés Manuel que siempre le quiere mucho. Entonces, ¿qué forma de arruinarle una carta a la pobre de Ifigenia? Porque hubiera sido un buen recuerdo para ella, ¿no? Pero esto que le pone aquí, porque una legisladora del bloque conservador está convocando que se me falte al respeto, dice el presidente de la República en esta carta que le manda en consideración de la medalla Belisario Domínguez. Es lamentable. Te habla de un cobarde, ¿no? Pues no habíamos visto eso. Pues mira, hablemos de la época neoliberal y vamos a echarnos para atrás. Vicente Fox fue apechugó. Calderón apechugó. Bueno, el propio Peña Nieto apechugó. Y este señor no quiere apechugar. Algo que, aparte de todo, es, creo que necesario de los senadores, que es cuestionar al Poder Ejecutivo. Claro. Ahora, en las conferencias mañaneras, pues ahí no hay bronca. Ahí puede decir cuanta estupidez quiera. ¿Por qué? Pues porque está controlado. Yo pensaba que el presidente podría incluso haber regresado el ejercicio del informe presidencial al Congreso, a la Cámara de Diputados, y no hubiera pasado absolutamente nada. Ahora con esto, el propio presidente está saliéndose de la jugada y haciéndose más chiquito. Ante la presencia de una senadora que ellos mismos han minimizado, que es Lili Telles. Sí. Ay, Lili Telles, ¿qué es Lili Telles? Pues Lili Telles hizo. Lili Telles, ve lo que hizo. Ya dicen Lili Telles para presidente. Ya, claro, ya lo están convocando. Bueno, pues en fin, es una debilidad. El apotegma juarista. Apotegma. No, este cuate de veras que no ata ni desata el presidente de la República. Es lamentable. Gracias, querido. Gracias a usted. Pedro Ferriz-Híjar. Vamos a hacer una breve pausa. Regreso aquí con más información. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y me da muchísimo gusto estar platicando con Enrique Covarrubias, que es el Chief Executive de Economist de Actinver, que es una organización que lleva 26 años de vida y que ha tenido un crecimiento inusitado. Y te saludo con mucho cariño esta mañana. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto saludarte también. A ver, yo quisiera hacer contigo un repaso de lo que ha sido Actinver en estas últimas un poquito más de 2.5 décadas.
Actinver se ha posicionado después de haber empezado con un equipo muy pequeño hace muchos años, y hoy yo quisiera que me dijeras en términos muy sucintos qué es lo que habría que comunicar de lo que es este grupo mexicano. Sí, gracias, Pedro. Mira, Actinver nace, como dices, hace poco más de 25 años ya, con un grupo de mexicanos que tenían una sola meta, que era ayudar a las personas mexicanas a poder invertir mejor. Y poco a poco la empresa ha estado apoyando a más personas. A estas alturas tenemos 50 centros financieros en todo el país. Tenemos ya cerca de 200,000 clientes que tienen inversiones con nosotros. Y lo que hemos notado es que muchos clientes, cuando tienen que comenzar a invertir, les dan miedo dos cosas. La primera es, ¿tendré suficiente dinero para que un grupo financiero me haga caso? Y el otro es, aunque me hagan caso, los mercados financieros parecen muy difíciles de entender y no quiero arriesgar mi patrimonio. El primero, si nos vamos, si les queremos hacer caso a las personas con pocos montos, sí, por supuesto. Lo que nosotros queremos hacer es democratizar las inversiones del país. No tenemos un monto mínimo para abrir una cuenta con nosotros. Tenemos plataformas digitales donde la gente puede abrir desde 100 pesos una cuenta con DIN, por ejemplo. DIN es una plataforma electrónica muy sencilla de utilizar. Uno puede abrir una cuenta en unos cuantos minutos y comenzar el proceso de inversión. Por supuesto, tenemos segmentos de banca patrimoniada y banca privada donde la gente puede tener acceso a servicios más sofisticados, a productos de inversión más sofisticados. La asesoría es clave para que nosotros podamos apoyar a estas personas. Tenemos 500 asesores en todo el país, en estos 50 centros financieros, y cuando una persona nos habla o nos visita en el centro financiero, nos contacta a través de redes sociales, los podemos guiar con montos relativamente pequeños y dándoles un nivel de asesoría muy parecido al que recibirían en otros grupos financieros con montos mucho más elevados. Claro, o sea, se atiende independientemente del monto a las personas que sean, y Actinver hace no solamente una relación de cliente-proveedor, sino una relación de asociación, de si te conviene, nos conviene, ¿no? Sí, por supuesto. Y una de las maneras en que tienen las personas de invertir en las primeras etapas es comprar un fondo de inversión. A veces cuando la gente voltea a ver el periódico o en la tele o en el radio y ve los precios de las acciones y que pueden estar subiendo y bajando, sienten que tal vez es demasiado difícil poder hacerlo. Pero cuando uno invierte en un fondo de inversión, tiene muchas ventajas. Lo primero es que este fondo está manejado por profesionales que están día y noche monitoreando los mercados de México y del mundo para encontrar las mejores oportunidades de inversión para el cliente. Y de esa manera le quitamos la responsabilidad a la persona de tener que estar todo el tiempo volteando a ver el mercado. Nosotros lo podemos apoyar en eso. Y la otra gran ventaja de invertir en un fondo es que no necesitas montos muy grandes. Compras un título de un fondo, es muy sencillo hacerlo. Tu asesor financiero te ayuda o lo puedes hacer desde una plataforma electrónica. Y los títulos de un fondo son chiquititos, 1, 2, 3 pesos. No 3 millones de pesos, 3 pesos. Con eso puedes comprar un título de un fondo y ya volverte un inversionista en los mercados financieros globales. Dime, Enrique, ¿hacia dónde va la banca? ¿Hacia dónde van ustedes? ¿Cuál es la idea del crecimiento? Cuando estoy viendo que hay un proceso cada vez más orientado hacia la digitalización y hacia procedimientos que son en automático, pero yo quisiera ustedes como servicios financieros completos, ¿hacia dónde están planeando ¿a dónde voy a ver a Actinver en 10 años? Esa es una pregunta muy importante para los planes estratégicos que tenemos, porque sí es cierto que la mayoría de los servicios a nivel global se están digitalizando. Uno puede ver servicios de transporte, de entretenimiento, como cada vez es más probable que las personas tengan este acceso a través de plataformas digitales. Y nosotros estamos trabajando en esa dirección también, y hemos invertido muy fuerte en tecnología para lograrlo. Pero también nos hemos dado cuenta que el servicio de asesoría financiera es muy peculiar. Las personas también les gusta sentirse atendidos por una persona con quien puedas hablar, que puedas ver, que sepas que tu dinero está
cuidado y bien invertido. Y lo que nosotros queremos hacer es, en las dos direcciones, crecer para apoyar a estos inversionistas. Nuestra asesoría humana está respaldada pues por los mejores manejadores de fondos, por un equipo de análisis muy sofisticado. Los mismos asesores están todo el tiempo aprendiendo herramientas nuevas de inversión, comunicando mejor con los clientes. Y en paralelo a eso, las plataformas digitales donde la persona pueda estar viendo sus inversiones, cómo están creciendo, tomar decisiones de inversión si así decide hacerlo. Hemos tenido también un par de eventos muy importantes en este año. Por un lado, notamos que los mexicanos cada vez querían diversificar más sus inversiones, no solamente en el sentido de comprar acciones o bonos globales, sino también de tener cuentas de inversión en otros países. Y nuestro negocio internacional, que se llamaba Actinver Securities, tomamos una decisión muy interesante este año con el crecimiento que había tenido, que era crear una empresa nueva, una empresa que se llama ahora Alterna. Y Alterna nace, de hecho, como una empresa pública, o sea, una empresa que cotiza en bolsa. De ese tamaño es como ha crecido nuestro negocio internacional. También, si una persona desea tener inversiones diversificadas geográficamente, podemos apoyarlos. Y por otro lado, conforme nuestro plan estratégico comenzó a crecer, a madurar en este entorno de pandemia, pues recibimos mucho interés de inversionistas globales. Y uno de los fondos de inversión de capital privado más importantes del mundo, que se llama Econ Investments, tomó la decisión este año también de apostarle a Actinver. Recibimos una inyección de capital del 15% de lo que vale la empresa, y en paralelo con nuestros ahora socios internacionales, creo que vamos a estar teniendo un crecimiento muy interesante y muy atractivo, insisto, para poder democratizar las inversiones entre muchos más segmentos de inversionistas mexicanos. Pues eso es una extraordinaria serie de noticias, porque es una serie de noticias de que un grupo mexicano esté dando este tipo de notas buenas que nos dan a nosotros como mexicanos una solidez y una proyección en los mercados. Sí, es cierto, hay una enorme cantidad de patrimonios mexicanos que están buscando horizontes, y Actinver ha tomado esta idea, esta iniciativa, haciendo una red mucho más amplia, imprimiendo no solamente tecnología, sino un valor humano, que eso es algo que no ha dejado de tener Actinver, y todo esto me llena de entusiasmo y deseo hacia adelante, Enrique Covarrubias, que sigan pensando en las personas, que sigan pensando en que todo tiene nombre y apellido, que sigan pensando en que no somos un número, sino que somos personas que tenemos y esperamos de ustedes el mejor servicio con la mayor calidad. Y desde aquí a todo el equipo de Actinver les enviamos un abrazo, una felicitación en estos 26 años de vida, y que sigan muchos más. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Enrique. Enrique Covarrubias, Chief Economist de Actinver, una organización que tiene una proyección hacia el futuro. Yo los vi empezar hace 26 años y eran 16 personas. Fíjense, hoy son miles. Y son incontables, pero lo más importante es que han crecido de una manera honesta, cierta y sobre todo cercana. Vamos a hacer una breve pausa, regreso con más información. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. Sports World presenta. Y voy directamente con mi queridísimo Alex Reyes esta mañana, a quien saludo con mucho cariño. Alex. Hola, Pedro, muy buen día. ¿Qué tal la vida sin redes sociales? Yo me acordé mucho de cuando era chavo y pues hablabas a casa para reportarte, ¿no? Y después ya no sabían de ti hasta que regresabas después de jugar todo el día. Exactamente, así era, pero hoy parece que el contacto, de repente se pierde eso y te sientes como si estuvieras en una isla, ¿no? Fíjate que mis hijos, se querían aventar de la lámpara, Pedro, porque no tenían TikTok, no tenían WhatsApp con sus amigos. Es una nueva forma de vida y muchas cosas que pasan alrededor de ello, querido Pedro. Oye, y mira, lo que no cambia son las audiencias en los Estados Unidos.
el fin de semana, el partido de mayor expectación quizá en la historia del fútbol americano, fuera de supertazones, desde luego, que generan enorme expectativa, Pedro, el regreso de Tom Brady a su casa durante 2 décadas, la casa de los Patriotas de Nueva Inglaterra, fue el juego del domingo por la noche. Ya sabes que la gente de la NFL sabe cómo tirar dardos de precisión para generar la mayor expectación posible. 28.5 millones de espectadores vieron el partido del domingo en la noche. Para la cadena NBC, que tiene los derechos de estos juegos de domingo por la noche, fue el partido de este horario de más audiencia en toda la historia. No es el partido de más audiencia en la historia de la NFL, pero 28.5 millones de aficionados, cuando el promedio estaba en partidos normales en esta temporada cerca de 18 millones y se había alcanzado el tope de 24 en el partido inaugural con los Bucaneros de Tampa Bay, justamente ante los Vaqueros de Dallas, de 24 millones. Bueno, pues hoy Tom Brady, a sus 44 años, sigue siendo la gran arma, el gran producto que tiene la NFL, y ganaron los Bucaneros. Así es que rompiendo audiencias, rompiendo marcas. Por supuesto que nadie quiere que se acabe Tom Brady. Ha dicho que quiere jugar hasta los 50 años. Bueno, pues por el bien de la liga y por el bien de las audiencias, de los patrocinadores, aficionados, cadenas de televisión, todo mundo quieren seguir viendo a Tom Brady, y además en el nivel que lo está haciendo su equipo, otra vez con marcha ganadora, 3 ganados, 1 perdido. Y bueno, pues ayer terminó la semana 4 de esta temporada, cayó un invicto más. Los Raiders terminaron la racha de victorias, y la victoria para los Cargadores de Los Ángeles en este maravilloso y majestuoso escenario, el SoFi Stadium, allá en California. Hay un jovencito que levanta la mano, Justin Herbert, tiene 23 años, está en su segunda temporada como titular con el equipo angelino, y se convierte en el primer mariscal de campo en toda la historia en tener 500 pases completos antes de cumplir 20 partidos como titular en la NFL. 19 juegos necesitó para superar la marca de 500 pases completos. Ahora sí que ni Tom Brady, ni Terry Bradshaw, ni Joe Montana, ni Dan Marino, ni Patrick Mahomes, nadie había logrado lo que este chavo, y tiene entonces la victoria el equipo de los Cargadores de Los Ángeles, 28-14 sobre los Raiders de Las Vegas. Arizona, increíblemente, es el único equipo invicto en el fútbol americano de los Estados Unidos. Y bueno, hablando del fútbol, pero amigos, debe de estar respirando tranquilamente Gerardo Tata Martino, porque llegó finalmente a México para jugar con la selección casi un año después. Raúl Jiménez, el atacante del Wolverhampton, que viene de tener 3 semanas muy importantes, con goles, con asistencias, está recobrando el gran nivel el delantero mexicano, que además es el mejor goleador en la era de Gerardo Martino. Y después de lo que vimos en estas últimas 5 apariciones, perdiendo 2 veces con Estados Unidos y los partidos eliminatorios donde se sufrió más de la cuenta, bueno, pues es una muy buena noticia, y Gerardo Martino debe de estar respirando. México, si gana los 3 partidos que tiene en esta ventana de FIFA, que es el jueves ante Canadá, el domingo ante Honduras, ambos partidos en el Estadio Azteca, y después visitar a El Salvador en el Cuscatlán, allá en Centroamérica, prácticamente México, a más de un año de distancia, Pedro, estaría calificado a Qatar 2022. Y ya para terminar, hoy arrancan los juegos de comodín. No hay duelo más emblemático, creo yo, Pedro, en el béisbol de los Estados Unidos. Yankees visitan a las Medias Rojas de Boston. Partido a ganar o morir. El que gana sigue con vida. El que pierde a casa después de 162 partidos de temporada. Así es la vida en el deporte y en el béisbol, querido Pedro. Estaremos muy al pendientes. Gracias, mi querido Alex. Gracias como siempre. Y vamos a hacer una breve pausa. Regreso con ustedes. Sports World presentó. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.
Y nos seguimos escuchando, y a nombre de todo mi equipo de trabajo les agradezco el que hayan estado con nosotros en esta primera emisión de Central FM Equilibrio. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con. Estaremos en comunicación con ustedes a través de los diferentes medios en donde tratamos de llegar a ti. Bueno, ayer con esta falla mundial, pero después de todo, sin falla, nosotros estaremos siempre con ustedes intentando hacer los mejores argumentos para un nuevo México. Gracias. A nombre de todos se despide usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio.